Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre los Realme Buds Air 3. Fíjate, qué bonitos. It's me, it's Realme. Estos son los auriculares de Realme que recibieron los asistentes al Mobile World Congress del 2022 antes de que salieran al mercado, y ahora los he estado probando durante un par de semanas y te voy a contar todo lo que hacen y te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre los Realme Buds Air 3, y si la que tú buscabas no está en el vídeo, pues ponla en los comentarios, que si no yo seguramente otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla y así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta, la más importante de todas. ¿Qué tal se oyen? Porque he querido empezar con esta justamente porque estoy muy gratamente sorprendido con el sonido de los Realme Buds Air 3. A ver, precisamente porque tienen un sonido equilibrado, no sería la palabra, porque me parece a mí que tienen unos graves algo acentuados. De hecho, en la aplicación Realme Link, que es la aplicación que gestiona los productos Realme, incluidos estos auriculares, también tienen un potenciador de graves, pero es que aunque no actives el potenciador de graves, también tienen muy buenos graves, porque tal como dice en la caja, tienen un driver dinámico de 10 milímetros con refuerzo de graves. Eso hay gente que no les acaba de gustar, pero yo creo que a la mayoría de usuarios siempre les viene bien un poquito de caña en los graves. Y además, si no te acaba de gustar esta ecualización, la aplicación de Realme tiene una función que es un análisis de tu oído para ver qué es lo que oyes mejor, qué es lo que oyes peor. Te pone una musiquita, te hace un análisis y te confecciona una ecualización y un equilibrio del sonido que es la óptima para tu oído. De todas formas, si los dejas tal y como vienen de fábrica, el sonido está bastante bien. Yo los empecé a probar y digo, hombre, pues bien, los graves muy bien, las frecuencias medias correctas, los agudos también correctos, no son de extremo brillo, pero vamos a tener en cuenta que estos son unos auriculares de gama media, pero para ser de gama media están muy bien, están en lo que sería el podium de los 3 mejores auriculares que hay en gama media actualmente. Claro, si fueran de gama alta, pues quizá tendrían códecs, pues LDAC, tendrían aptX, pero no, en este caso tienen los códecs habituales SBC y AAC. También tienen Dolby Atmos y puedes ser capaz de escuchar aquellos vídeos, aquellos audios que sean compatibles con Dolby Atmos. Siguiente pregunta, ¿qué tal la cancelación de ruido? Pues mira, aquí te tengo que decir que también tiene una cancelación de ruido notable. No vamos a decir que es la mejor del mercado, porque para eso están los auriculares inalámbricos de alta gama. Pero en este caso, la cancelación de ruido de hasta 42 decibelios que tiene, pues se nota. La verdad es que se nota, y cuando los llevas puestos sin tener activada la cancelación de ruido y luego activas la cancelación de ruido, ¡flup!, es como que se hace el silencio enseguida, ¿vale? Que se cuelan algunas cosillas, ¿vale? Porque no es la perfección, pero que se nota mucho y está muy bien, y dices, oye, mejor con la cancelación de ruido que sin la cancelación de ruido, pues eso sí, seguro. Y también te tengo que decir que la cancelación de ruido en las llamadas es muy buena. El otro día mantuve una conversación telefónica con mi mujer durante más de 1 hora y hasta el final de la conversación no se dio cuenta de que estaba hablando con los auriculares Realme Buds Air 3, y eso fue porque se lo dije, porque si no, se habría creído que estaba hablando por el teléfono. Y mientras yo hablaba, la tele estaba encendida y no la oía. ¡Bravo, bravo! Oye, ahora que estamos hablando de cancelación de ruido, de calidad del sonido, vamos a ver qué tal se oyen los micros. Vamos a ver qué tal es la prueba de micro con nuestra habitual prueba de micro. Probando, probando. Probando, probando, a Mallorca voy, a Mallorca voy, probando, probando. A Mallorca voy con mis Realme. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Pues mira, en este caso te tengo que decir que es una batería muy aceptable, muy buena, muy buena. Lo que pasa es que está dentro de los estándares habituales de duración de los auriculares TWS. Estamos hablando de una autonomía de auricular de unas 5 horas y media. Un sordo como yo, que utiliza la cancelación de ruido y que se pone el volumen bastante alto, que por cierto tienen un volumen muy aceptable, es decir, muy bueno. Vas por la calle y tal y no los puedes poner al tope de todo, porque es que además la aplicación Realme Link
tiene un aumentador de volumen, que yo siempre lo llevo puesto, y con eso no puedo llegar al tope del volumen porque me quedo sordo y me molesta. Pero hablando de baterías, si llevas todas estas opciones activadas y el volumen muy alto, se te va a quedar en 4 y pico, casi 5, pero no llegaría a 5. Y luego, según las especificaciones de la caja, nos vamos a 30 horas de reproducción total juntando las cargas que le puede dar el estuche. O sea que, bien, muy bien, que yo creo que no vamos a llegar a 30. Lo que pasa es que esto de la duración total de las cargas en no sé cuántas horas y tal, como siempre vamos a guardar los auriculares dentro del estuche, no vamos a saber nunca si estas 30 horas son reales o no, a menos que me tire yo y me pegue el currazo de cronometrar cuánto tiempo están en reproducción. Bueno, es que es tan complicado que paso. Oye, ¿qué 30 horas? Pues 30 horas. ¿Qué 20? Pues 20. Si siempre los vamos a tener al 100%, porque los llevaremos dentro del estuche y cuando se agota el estuche lo ponemos a cargar. Yo creo que esto es un poco paranoia, esto de la autonomía de los auriculares. Y siempre están al 100%, a menos que hagas viajes muy largos, que hagas unos tutes intercontinentales de avión y tal, pues yo creo que la mayoría de gente que va al trabajo y va para arriba y para abajo haciendo trayectos de como mucho 1, 2 o 3 horas, vas a tener siempre batería. Tú no te preocupes por eso. Siguiente pregunta, ¿qué tal el manejo? Pues mira, esto tiene sus claros y sus oscuros. El manejo de los auriculares es un manejo táctil que está muy bien, responde muy bien, tiene doble toque, triple toque y sostener pulsado. Y además, uno complementario que es sostener pulsado los dos a la vez, que eso le puede dar una funcionalidad extra, que todo esto se puede configurar en la aplicación Realme Link, que como digo es la que gestiona los auriculares. Pero ¿qué pasa? Que bien, puedes reproducir, puedes pausar la música, puedes pasar a la siguiente canción, todo eso es configurable individualmente, puedes llamar al asistente de voz, puedes cambiar entre modo transparencia, modo normal, modo silencio, todo eso perfecto, e incluso le puedes activar el modo juego. El modo juego es una reducción de la latencia de los auriculares para que tú puedas jugar y te reduce la latencia a unos 88 milisegundos. Y eso hace que cuando estás viendo, por ejemplo, un vídeo de YouTube, la boca y el sonido queden sincronizados. Bueno, casi sincronizados. No es perfecto instantáneo, pero se acepta y se ven los vídeos muy bien y se pueden seguir perfectamente y no molesta la desincronización de las palabras con los sonidos de estas mismas palabras. O sea que bien, este es el manejo de los auriculares Realme Buds Air 3. Pero vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué le he hecho en falta? Me gusta ponerlo así porque la gente siempre viene a la pregunta que le he hecho en falta. Sois muy inteligentes, sois muy listos, porque aquí vais a ver cuáles son los fallos que le he encontrado. Vale, pues fíjate que he hablado hace un momentito del manejo, ¿de acuerdo? El manejo táctil y tal, que va todo perfecto, va todo muy bien, pero he hecho en falta una cosa, que creo que tendría que estar ahí, y es que no se puede controlar el volumen a través del control táctil. Al menos yo no lo he encontrado, y yo creía que tocando una vez el derecho, pum, 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 iba a subir el volumen y tocando una vez el izquierdo iba a bajar el volumen, pero no lo he conseguido. Si tú lo has conseguido, pónmelo en los comentarios porque quizá es que no he encontrado la función, porque en la configuración de los controles táctiles no está subir y bajar el volumen. Es una auténtica lástima. Siguiente pregunta, ¿están bien diseñados? Pues mira, ese creo que es uno de los puntos fuertes de los Realme Buds Air 3. ¿Por qué? Pues mira, en primer lugar, porque el estuche es así ovaladito, con esta marca Realme así como nacarado, brillante por la parte de arriba. Me gusta mucho estéticamente cómo son, pero es que luego sacas el auricular y son unos auriculares así pequeñitos, con el palito muy pequeño, que son bastante adaptables al oído, aunque algunas personas a quien les he dado a probar estos auriculares me han dicho que al cabo de un rato un poco prolongado te puede llegar a molestar. Pero bueno, eso es cuestión de que si tú eres muy sensible, quizá no deberías comprarte estos auriculares. A mí no me han dado ningún problema, a mí no me molestan, a mí no me duelen, yo los encuentro muy cómodos, se adaptan bastante bien, no se caen ni mucho menos aunque te vayas a hacer deporte con ellos, tienen protección a salpicaduras IPX5 y como ves por la parte de arriba también son así como nacarados con este reflejo, con las puntas de goma evidentemente, que también tiene recambios en la caja y tienes un cable que es muy curioso porque es un cable de color amarillo, un color amarillo bastante Realme que me gusta mucho y me parece muy original este color del cable, así sabes que es el cable de los auriculares. Siguiente pregunta, ¿puedo usar un solo auricular?
Pues sí, la respuesta es sí. Puedes usar tanto el izquierdo como el derecho indistintamente, son True Wireless Stereo y vas a poder mantener conversaciones con uno, con el otro. Eso no te va a dar ningún problema, así que puedes despreocuparte que si quieres utilizar uno solo, ahí lo vas a tener. Siguiente pregunta, ¿tienen sensor de quito-pongo? ¡Ja! Pues sí, tienen sensor de quito-pongo, que si me los quito se para la música y si me los pongo se reanuda la música, y además lo puedes activar o desactivar a través de la aplicación Realme Link, que como ves es bastante completa. O sea que va en función a tus gustos. Si tú quieres que se mantenga la música cuando te los quitas, también lo vas a poder tener, o si no, pues la otra forma. Como quieras. Siguiente pregunta, ¿puedo conectarme a 2 dispositivos a la vez? Pues sí, la respuesta es sí. Después de una reciente actualización que les ha llegado, han introducido esta funcionalidad. Te puedes conectar a 2 dispositivos a la vez, pero solo a 2. Si te conectas a 3 dispositivos, solo va a recordar los 2 últimos. Que lo tengas en cuenta, no te vas a poder conectar al ordenador, a la tablet y al smartphone a la vez para intercambiarte entre uno y otro. Es multipunto, pero no, es solo de doble punto, no tiene mucho más. Pero bueno, sí, vas a poder intercambiar de uno al otro. Y última pregunta, ¿cuánto cuestan? Pues el precio recomendado de estos auriculares, que ya te digo que para lo que hacen, para cómo suenan y para lo bien que se portan y para lo bonitos que son, que los tienes también en blanco, por cierto, son de este color azul noche y en blanco, pues el precio es de 59,99, 60 euritos, y por este precio de auriculares de gama media tienes unos muy buenos auriculares de gama media. Y hasta aquí los Realme Buds Air 3. Dime qué te han parecido en los comentarios, ponme tus opiniones, lo que sea, preguntas o lo que tú quieras, o suscríbete también si te apetece y le das a la campanilla para ver nuevos vídeos que vayamos sacando. ¡Hasta pronto!